Saludos cordiales. Según estudios antropológicos, más del 60% de la herencia genética de los actuales habitantes sudamericanos procede de grupos étnicos del Asia, y dicen los arqueólogos que hay vestigios de no menos de 3 oleadas migratorias a través del puente natural que une Norteamérica con Asia en los períodos glaciares. Una parte menor de nuestros genes corresponde a los castellanos y otras mezclas modernas. De la invasión y posterior conquista castellana a estas tierras, por esos tiempos perdidas de la mano del dios judeo-romano, hay una característica a resaltar: no hubo un exterminio directo, hubo mestizaje genético y sincretismo cultural. Y tras haber sobrevivido como grupos heterogéneos de litoral, montaña y selva, sobrevivió también el sistema colonial de castas. Hoy tenemos racismo, regionalismo y xenofobia, sostenida por quienes basan su lugar en la sociedad en esta división de data colonial. A España le tomó casi 2000 años unificarse y, en Sudamérica, a sus colonias libertas, menos de 10 años desde unirse. En la Audiencia de Quito, luego de su independencia en 1822 y su fundación como República del Ecuador en 1830, inició el experimento de hacer un país a partir de territorios habitados por diversas etnias, no tan diversas ni tan homogéneas como cada minoría extranjera, y cuya compleja ejecución recorre un camino de 178 años en que atraviesa varios intentos separatistas, conflictos sociales y bélicos que terminaron consolidando al país y haciendo germinar un prometedor espíritu nacional. Para que en el año 2008, con el disfraz de apoyo a las minorías, se grabe la plurinacionalidad, la división de los ecuatorianos escrita en su propia constitución, según la idea particular de sociedad, economía y cultura que mejor le acomode a los distintos dirigentes de distintos grupos en determinados momentos y para diversos fines. La demagogia de reconocer a las etnias hizo aparecer un país de varias naciones, pero sin un gobierno federal. A la población se la divide para poderla controlar, abusar, gobernar o manipular. Por tanto, les contaré unos datos. A los extranjeros: ustedes no vienen a mejorar ni a empeorar ninguna raza. La humanidad se ha forjado con procesos migratorios. Y a pesar de que existieron grupos étnicos originarios, vamos más de 15.000 años de mezcla genética. Lo que se agradece de todo extranjero es su cultura, trabajo e integración a la comunidad que lo acoge. Nadie debe señalarlos por su procedencia, sino por su aporte social. A los afros: son un grupo humano que fue mano de obra esclavizada y que tristemente todavía tiene estigmas. Pero debo decirles que a la fecha no hay negros puros. Desde el siglo XVI han juntado su esfuerzo y sangre con la de los habitantes de los lugares a donde fueron transportados. Han aportado y asumido dieta y religión, idioma y cultura. Ahora también son mestizos. A los supremacistas blancos de los Andes y del Pacífico equinoccial les comento: más del 50% de quienes poseen a la fecha un apellido no indígena no lo tienen por línea directa de sangre, lo tienen por cambio deliberado circunstancial, como Eugenio Espejo, u otorgado como gratitud por el terrateniente cuando sancionaba carta de libertad a sus indios encomendados o negros de esclavos. Los apellidos también eran otorgados por el convento o casa de niños expósitos, donde se abandonaban los hijos no deseados por concepción con violencia, engaño, embarazo a temprana edad o infidelidad, ya sea en relación intra o interracial. El porcentaje restante lo tienen bajo línea de mestizaje menos traumática, muchos en los últimos 50 años gracias a la apertura de vías de comunicación, comercio y consiguiente tolerancia. Hay varias oleadas migratorias que favorecieron mestizajes: las guerras de independencia, la minería, el petróleo y hasta soldados americanos en Santa Elena y Galápagos
de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El comercio portuario permitió la migración de libaneses, turcos y judíos desde finales del siglo XIX. Todo migrante con más de una generación en estas tierras ya es parte del mestizaje. Por eso, hoy en día hay blancos sin barba. A los autodefinidos indígenas quiero recordarles: la conquista española fue posible mitad por la supremacía tecnológica de los europeos, sin lugar a dudas, y mitad por los pactos con pueblos indígenas avasallados por el Inca que buscaban reivindicación o revancha. No hay mucha heroicidad en este periodo. Por eso el vicio histórico de la invisibilización prefiere favorecer una dignidad construida, sea con mentiras o con omisiones. Los apellidos indígenas vigentes hasta la actualidad corresponden a los caciques que negociaron sus privilegios a través del intercambio de tierras e hijas, según conveniencia política y económica. Otros, no tan afortunados, a pesar de ser indígenas notables, pasaban a ser servidumbre de europeos de reciente nobleza o yanaconas. Por eso, hay indígenas con barba y calvicie. El poncho, sombrero y anaco proceden de Europa. Si queremos ver la moda de los criollos de la colonia, basta ver a quienes se autodefinen como indígenas de la actualidad. La guitarra es hispana y el charango mestizo. La escritura a la que se acopló el quichua y ha permitido que no desaparezca es grecolatina y los números son árabes. El cerdo y la res también fueron traídos de Europa. Se autodefinen como cristianos, paralizan pueblos y carreteras en cada fiesta o procesión originada en una doctrina de tribus semíticas de África y Medio Oriente, oficializada por el Imperio Romano y con cientos de celebridades europeas. La mayoría de los ritos ancestrales que hoy se practican como otra forma de superstición o fomento turístico son de larga data en la cosmovisión de fondo, pero de forma reciente, como antigüedades recién envejecidas. Ustedes también son mestizos. Para todos, a inicios de la tercera década del siglo XXI, cuando con dificultad se trabaja en erradicar el etiquetaje de humanos por motivos étnicos, se busca dividir a las masas levemente homogéneas: montubios, longos, cholos, católicos, protestantes, ateos, de izquierda, centro o derecha. A más divisiones, más cargos políticos. Genética y estatus social tienden al blanqueamiento. La genética blanca tiene rasgos biológicos dominantes, y el estatus porque el progreso económico conduce a los individuos a blanquearse culturalmente, apartándose parcial o totalmente de usos y costumbres indígenas, construidas en los últimos 100 años, pues de lo originario solo quedan piezas arqueológicas. Los ecuatorianos negamos el racismo hasta el momento en que nuestros hijos se fijan en alguien de tono más oscuro que ellos, con características antropomórficas más locales, o, si pasa los filtros anteriores, cuando su apellido no es europeo. Solo cuando los ecuatorianos nos sintamos mestizos a plenitud en sangre y cultura, empezaremos a tener identidad nacional que en nada afecta a nuestra autodeterminación étnica o cultural deliberadamente escogida. Por el contrario, estas podrán aflorar sin prejuicios, sin líderes populistas, sin dirigentes demagogos ni presidentes extorsivos de juntas de agua o comunas, a los que los distintos grupos les entregan representación y poder. Nos podremos inmunizar de las ideologías políticas caducas, tóxicas y fracasadas. Somos lo que somos: mestizos, libres y capaces. El reducido mundo dual, blanco-indio, serrano-costeño, izquierda-derecha, rico-pobre, existe solo para vendarnos los ojos ante la auténtica libertad que cada uno debe preservar como parte de su individualidad. El color de piel no te define, tus costumbres sí. No hay ciudadanos de baja o alta gama, hay solo personas valiosas o delincuentes.
y no reconocer nuestro propio modo de ser y hacer las cosas nos condena a vernos inferiores y dependientes en el resto de ámbitos como tecnología, economía y consecuente desarrollo. Sigue este canal, desde el cual seguiremos compartiendo reflexiones.